habíamos empezado a ver los procesos organizacionales, ¿sí? Y habíamos tocado, bueno, el tema de la comunicación, ¿no? Eh, Hay algunos, entre los que habíamos nombrado, ¿sí? Que lo que vamos a ver hoy es la parte de toma de decisiones, conflicto y negociación, ¿sí? Eh, ¿Hay alguien de acá que trabaje, que tenga personal a cargo, que sea supervisor o algo por el estilo? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo, profe, soy supervisor de operaciones. Ah, bien, bien. Está. ¿Y tenés un equipo de gente que está a cargo tuyo? Sí, sí, tengo unas 30 personas, más seguridad y demás. Bien, bien. ¿Y en algún momento te han capacitado en alguna técnica para lo que es, qué sé yo, liderazgo, gestión de recursos y demás? Sí, sí, hice varios cursos de liderazgo provistos por las empresas y demás. Ah, bien. Bueno, por ahí lo que vamos a ver, entonces en algún momento ya lo viste. Correcto. Bien, Disculpe, no puedo prender la cámara, pero justamente en este momento estoy en la operación y se complica un poco. no hay ningún problema. Bien. Bien. Lo voy a compartir. Bien. La toma de decisiones, o sea, digamos, decidir, es un proceso, ¿sí? Organizacional que es llevado a cabo por casi cualquier integrante de la organización. La gran diferencia entre las decisiones que se toman es el impacto que esas tienen y el alcance de esas decisiones, que, bueno, va de la mano de otro de los procesos organizacionales que hemos visto, que es el poder, ¿sí? Que viene dado por el cargo o el puesto que uno ocupa, ¿no? Entonces, la toma de decisiones, como decíamos, es un proceso el cual prácticamente cualquier integrante de la organización lo lleva a cabo en mayor o menor medida, ¿sí? Digamos, los que han estudiado todo este proceso, ¿sí? Han desarrollado las fases, digamos, de alguna manera que se entienden que tiene este proceso, ¿sí? El primer punto, digamos, para de donde nace una toma de decisión, es que surge una necesidad, aparece una necesidad de lo que fuere, ¿sí? Eh, Como vemos ahí en el gráfico, las necesidades, bueno, pueden ser de parte de una retroalimentación, de un proceso de decisión ya ejecutado, ya establecido, pueden ser externas, pueden ser eh, internas, o sea, como dice ahí, el establecimiento de objetivos o metas, ¿sí? Pero es lo que promueve, ¿sí? Como punto inicial de partida, eh, la toma de decisiones. Entonces, esas necesidades que existen, eh, lo que primero tenemos que hacer es entenderla, entender qué es esa necesidad, qué dentro de lo que nosotros hacemos podemos
ejecutar o está dentro de nuestro alcance como para satisfacer esa necesidad, ¿sí? Y ahí viene lo que dice el fundamento del conocimiento, que por un lado viene alimentado por el lado de la necesidad en sí misma y por otro, ¿sí? Viene por el lado del aprendizaje, ¿sí? De procesos ya ejecutados, ¿sí? De allí que la necesidad, ¿sí? Pasa por este fundamento del conocimiento, que es donde uno agrega materia gris, donde uno trata de entender cuál es esa necesidad y la convierte en un problema, ¿sí? Entonces, aquí está uno de los primeros puntos más complejos, ¿no? La definición del problema. ¿Alguien me puede decir con pocas palabras qué es un problema? Algo que hay que Un resolver, profe. inconveniente. Algo que hay que resolver. ¿Qué más dijo? Un inconveniente en la operativa. Un Puede ser un inconveniente. hecho que impide seguir con un procedimiento o una acción. Sí, sí. Básicamente un problema es algo, lo que fuere, que no tiene solución en este momento. Entonces, nosotros lo que hacemos, Digamos que hay que resolverlo o buscar alguna explicación o algo así, ¿no? sí, por ahí no es obligatorio, ¿sí? ¿Se entiende? A ver, existen problemas fundamentales de la filosofía que no tienen explicación, no tienen solución y demás, pero me refiero a que taxativamente un problema es algo que no tiene solución. Una vez que aparece la solución ya deja de ser un problema, ¿sí? Pero mientras no tenga la solución, permanece en la instancia de problema, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque es muy importante poder definir el problema, definirlo bien, analizar todas las variables y demás y definirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, esta necesidad que aparece al principio, ¿sí? Cuando analizamos variables, analizamos conocimiento ya adquirido, analizamos situaciones similares que pueden haber sucedido, ¿sí? Si nosotros invertimos bien el tiempo en definir el problema, muchas veces sucede, no siempre, que nos encontramos con que el problema no es un problema. ¿Qué quiere decir que no es un problema? Que ya tiene una solución, ¿sí? Que es una variante de algo que ya sucedió que fue resuelto. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante en esta etapa definirlo. ¿Para qué? Para no trabajar en vano, ¿sí? Entonces, esta primera instancia, ¿sí? Es una instancia en la cual se marca mucho el conocimiento, el criterio, ¿sí? Les hago un paralelismo. El Código Civil, por ejemplo, argentino debe tener no sé cuántas leyes, ¿sí? Pero fue escrito hace muchísimo tiempo. Fue evolucionando, ¿sí? Pero fue escrito hace mucho tiempo. Cuando uno entra en una instancia de juicio, ¿sí? Habiendo pasado tanto tiempo, habiéndose aplicado tantas veces el Código Civil en infinidad de juicios, lo primero que se revisa, ¿sí? Antes de llegar a una instancia de juicio o en el juicio mismo, es lo que se llama la jurisprudencia. ¿Saben lo que es la jurisprudencia? Es como la localidad que le toca a cada uno, el sector. No, esa es la competencia. La jurisprudencia es eh, algún fallo que se emitió en algún momento, alguna Cuando se sentencia, busca precedentes, eso, profe. claro, y esas sentencias, ¿sí?
como lo marca el Código Civil argentino, sientan jurisprudencia. Quiere decir, ante un juicio similar se toma esa sentencia como ley, ¿sí? Entonces muchas veces se falla de la misma manera. Esto es algo similar. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Con eso se ahorra mucho tiempo de analizar expedientes, leyes y demás. Bueno, imagínense algo similar acá. O sea, definir el problema a nosotros nos puede llegar a ahorrar mucho tiempo si nosotros tenemos una base de conocimiento que nos permita hacer esa definición del problema. Muchas veces el problema es que esa base de conocimiento no existe, ¿sí? No se tienen registros de situaciones similares, ¿sí? ¿Qué es lo que busca? Que vamos a verlo en un par de clases más. Estas normas de calidad que ya todos conocen, ¿sí? ISO 9000, ISO 14000, que todas hablan de algo, hay un eje que las promueve, que es no lo diga, escríbalo, ¿sí? O sea, basarse en registros, ¿para qué? Porque lo más importante es la organización y no las personas que la componen. Es decir, las personas que la componen pueden rotar, pero la organización tiene que subsistir a lo largo del tiempo. Y una organización que no registra sus cosas nunca va a aprender de sus errores y nunca va a mejorar las cosas que hace. Entonces, esta etapa de definición del problema, lo que a mí me permitiría, ¿sí?, es saber si realmente es un problema o no. Una vez que nosotros analizamos y definimos que es un problema que no tiene solución todavía, ¿sí?, viene el tercer paso, que es la búsqueda de opciones, ¿sí? Y acá, ¿sí?, entra a jugar ya no tanto el conocimiento, que sí es necesario aquí y demás, pero aquí se nota mucho cuando uno empieza a analizar opciones, la creatividad, ¿sí?, el criterio y las cuestiones personales, ¿no? Hay personas que piensan de una determinada manera y piensan de otra, ¿sí? Entonces, aquí se ven las ideas, ¿no? El desarrollo de las ideas, de nuevos conceptos, nuevos criterios y demás. En este paso, ¿sí?, el eje es la creatividad. Cuando nosotros encontramos las opciones, ya las tenemos, ¿sí? Definimos qué opciones nos cierran más, porque las opciones pueden ser muchas, pero empezamos a descartar cuáles pueden ser las menos viables, darle valor a las más viables, ¿sí? Y finalmente viene el paso más complejo, ¿sí?, que aquí, digamos, depende, como les decía al principio, del cargo, del puesto, del poder de decisión, el poder digamos, político que pueda tener una persona en una organización, ¿sí? Es cómo elige y qué impacto puede tener esa elección de las opciones para solucionar este problema. Entonces, una vez que es elegida la opción que se cree que es la más correcta, ¿sí? Bueno, ya empezamos a tener información de salida, ¿sí? Vemos si se satisfacen las necesidades, ¿sí? Y tenemos el octavo paso, que es evaluación de resultados, que es clave, ¿sí?, lo que hablábamos antes de registrar y demás, clave para lo que es el aprendizaje, la mejora continua y demás. Hay un paso que ahí muestra como 8C, ¿sí?, que dice modelos de decisión, ¿sí? ¿Qué es esto? A medida que uno estructura este proceso, ¿sí?, de toma de decisiones, lo que se puede ir haciendo es hacer modelos de decisión, ¿sí?, de acuerdo a situaciones similares que vayan sucediendo, ¿sí?
Y estos modelos lo que me permiten a mí, de nuevo, es ahorrar tiempo, ¿sí? En situaciones futuras, ¿sí? Donde haya variables diferentes en un problema similar, ¿sí? Pero aquí ya hablamos de una organización que tiene cierto grado de perfeccionamiento, ¿sí? Lograr este tipo de ciclos, ¿sí? Incluso en empresas grandes, hoy en día cuesta mucho, sobre todo porque suelen suceder problemas o situaciones que son totalmente inesperadas, muchas basadas en el entorno, en lo que hablamos, el espacio organizacional externo, ¿sí? Qué sé yo, regulaciones que surgen de pronto, no sé, cepos o, digamos, prohibiciones. Entonces, a uno lo obligan a tomar decisiones de manera rápida, sin tener procesos y demás de decisión. Bueno, cosas que suceden a nivel regional, por decirlo de una manera. Pero este es más o menos el ciclo de el proceso de toma de decisiones, ¿sí? Que se instauró de acuerdo a los estudios y demás, ¿sí? ¿Alguna consulta? Bien. Bien, de acuerdo al nivel jerárquico que se tenga, ¿sí? Puede haber distintos tipos de decisiones, ¿sí? Eh, existen lo que llamamos decisiones estratégicas o de planificación, ¿sí? Que normalmente son las que definen los cargos más altos, ¿sí? ¿Qué es una estrategia? ¿Alguien me puede definir? Proyectar algo para beneficiar la empresa. Sí, sí, pero más conceptual, estrategia, o sea, fuera de lo que es una empresa, si querés, o sea, a nivel, eh, un plan de acción. Sí, puede ser. Digamos, un plan de acción se define de acuerdo a una estrategia, ¿sí? Es el resultado, ¿sí? Una estrategia es un marco que uno le da, ¿sí? A una manera de hacer las cosas, ¿sí? Eh, ¿Se puede tomar como un estudio de mercado? no, un estudio de mercado es un análisis que vos haces, pero una estrategia, miren, yo se los digo un poco. Una acción más pensada, más analizada, más, no sé. Sí, sí, pero imagínense que es un marco, ¿sí? Por decirlo algo sencillo, un equipo puede salir a la cancha y tener una estrategia ofensiva o defensiva, ¿sí? Por ejemplo, esa es la estrategia del partido, ¿sí? Una empresa puede tener una estrategia agresiva, comercialmente hablando, ¿sí? Eh, nada, bajando sus precios, ¿sí? Eh, lo que hacen los supermercados, ¿sí? Con los ciclos de ofertas, si ustedes los estudian, es una estrategia, ¿sí? Que es general,
Cuando uno plantea la estrategia, digamos, lo plantea, como les decía, un alto directivo y demás, no dice, bueno, vamos a vender, no sé, los fideos a este precio. Y no, lo que define es el lineamiento, ¿sí? Les hago un ejemplo. Compra 3 camiones de papas, ¿sí? Dice el gerente general. El primero, o sea, y en general, ¿no? Y toma eso como criterio para toda la mercadería. El primer camión te tiene que pagar los 3 camiones, ¿sí? El segundo camión, haces una reducción del precio del 20%. Y el tercero salís a reventar el mercado con un 50% de descuento. ¿Se entiende? Es una estrategia. Después vos lo aplicás, ¿sí? No te está diciendo hacerlo el primer fin de semana del mes, el segundo, hacerlo 2 veces al año. Esa es la estrategia. Bueno, entonces después los que ejecutan, ¿sí? Toman decisiones tácticas, que es de acuerdo a los movimientos del mercado y ver, qué sé yo, esto lo hacemos en este momento, esto lo hacemos en este otro momento y demás, ¿sí? De nuevo, un equipo puede tener una estrategia ofensiva o una estrategia defensiva, pero en cada una de esas estrategias, ¿sí? La táctica puede ser la misma. La táctica es cómo paro el equipo en la cancha, ¿se entiende? Cómo muevo los jugadores en la cancha. Entonces, la táctica puede ser la misma, pero puede tener una estrategia ofensiva o defensiva, ¿sí? La estrategia engloba las tácticas que uno pueda llegar a tener, ¿sí? Entonces, otro tipo de decisiones, como les decía, son decisiones tácticas, ¿sí? Que son más puntuales sobre acciones que se van haciendo, ¿sí? Una Y consulta. sí, ¿Y cuál sería la defensiva? Porque uno va por el mercado, pero la defensiva, al contrario, ¿cuál sería la estrategia? la estrategia defensiva, comercialmente hablando, por ejemplo, decís vos. Sí, sí, sí. O por cualquier cosa que sea. Y mirá, por ejemplo, comercialmente sería, bueno, no voy a ganar mucha plata, pero voy a ganar con todo. Voy a marcar todos los productos entre un 5 y un 10%. Se van a vender, voy a ganar poco, pero voy a ganar siempre. Ujú. Eso es la defensiva. Esperar, ver, ¿sí? Ahí. Por ejemplo, una estrategia, vos, como el deporte, vos podés parar el equipo de una manera en la cancha y jugar ofensivamente o defensivamente, pero están parados igual en la cancha, ¿se entiende? La mentalidad es otra, ¿sí? Ahí, Sí, sí. ahí la estrategia lo que también marca es eso, cómo encaro las cosas, ¿sí? La táctica lo que me define es, bueno, cómo voy a organizar los recursos que tengo para poder llegar a cabo esta estrategia, ¿sí? Y después tenemos ya decisiones de operativas y de regulación, que se llaman, ¿no? Bueno, ahí son las distintas escalas, ¿no? Lo que sean gerencias, por ejemplo, jefaturas y supervisión, ¿sí? Los 3, digamos, escalones más comunes que pueden encontrarse en una organización. Y acá ya es más al grueso, ¿sí? Ya es, bueno, hay que lograr esto. Son decisiones que son instantáneas, son del día a día, son de la semana de trabajo, ¿sí? En una organización estamos hablando, ¿no? Y cada una de estas tiene distinto impacto, ¿sí? Pero, digamos, todas tienen impacto de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Todas, ¿sí? Porque si no se cumplen las operativas, las tácticas no se cumplen y la estrategia no se va a cumplir nunca. ¿Se entiende? Bien. Y luego, digamos, como les decía, las decisiones pueden ser programadas o no programadas. Esta es otro tipo de clasificación, ¿sí? ¿Cuáles son las programadas? Son aquellas decisiones que se toman sobre problemas, sobre situaciones y demás, que están planificados, que son problemas a resolver, que pueden llegar a ser proyectos en una empresa,
y demás. Las no programadas son las que uno tiene que, digamos, las decisiones que uno toma sobre situaciones que son imprevistas, ¿sí? Aquí, digamos, cuando surge el problema, directamente vamos a, como veíamos en el esquema, directamente saltamos al paso 4, ¿sí? Ya tienen que aparecer mágicamente, por decirlo de alguna manera, las opciones que yo tengo, ¿sí? Y tengo que centrarme ahí y tomar una decisión rápida, ¿sí? Normalmente surge, como les decía, de situaciones que son imprevistas y que tienen un alto impacto, ¿sí? Ejemplo, en una industria, un corte de energía, ¿sí? Si no hay un protocolo, ¿sí? Bueno, hay que tomar una decisión. No sé si se acuerdan, hace ya 2 años, sí, hace ya 2 años, un día del padre, en el año 2019, que hubo un apagón en la Argentina, no sé si lo recuerdan. Sí, También sí. en los países limítrofes. Sí, bueno, impactó en los países limítrofes. Sí, nos acordamos. Ah, yo me acuerdo. Nadie sabía qué hacer. Yo particularmente estuve en tema por mi trabajo con eso, ¿no? Pero nadie sabía qué hacer porque no estaba en los planes que eso sucediera, ¿sí? Rápidamente se puso o sea, piensen que uno dice rápidamente, algunos estuvieron hasta casi un día sin luz, pero les puedo asegurar que el sistema se restableció con una velocidad que no se tenía confianza que se podía hacer. Se pusieron en marcha protocolos que habían sido establecidos en algún momento, ¿sí? Pero que nunca se habían probado, porque, digamos, procedimientos que sí, por ahí estaban escritos, pero nunca se habían comprobado si esos procedimientos funcionaban, porque nunca había sucedido esto, ¿sí? Entonces, en ese momento, vamos a decir un número, no sé, 200, 300 profesionales tenían a sus espaldas solucionar un problema gravísimo, ¿sí? Y se salió adelante. Repito, ¿qué tenían? Experiencia, conocimiento, ¿sí? Criterio y demás. Profe, Sí. ¿qué es lo que había pasado ahí? ¿Se supo? Sí, básicamente lo que sucedió fue que se sobrecargó una línea, ¿sí? Cuando decimos una línea, imagínense, al costado de la ruta 6, sobre todo, se ven las torres de alta tensión. Esos son transportadores de energía, ¿sí? Como decir, un gasoducto que es un caño, bueno, esto es un electroducto. Se sobrecargó una línea que viene de la zona de Yacyretá, ¿sí? Por una cuestión técnica, se excedió la carga de esa línea porque salía más barato la energía hidráulica que la energía térmica. Se confiaron y, bueno, la línea se sobrecargó y saltaron las protecciones. O sea, funcionaron cosas que nunca se habían comprobado si funcionaron y, bueno, funcionaron bien. Lo que sucedió fue muy bueno, de alguna manera, porque el sistema se autoprotegió. Y al autoprotegerse, ¿sí? Al salir de servicio una línea tan cargada, con tanta energía, es peligroso que las demás máquinas se empiecen a alimentar, ¿sí? Porque se puede generar un excedente, puede haber un problema mayor, pueden haber problemas en los electroductos, con lo cual empezaron a saltar, a apagarse las generadoras de todo el país. Bueno, fue una catarata de problemas
que bueno, repito, era un sistema de protección que nunca se había comprobado si funcionaba porque nadie se animaba a hacer este chiste, pero bueno, sucedió y funcionó. Y después se puso en marcha un procedimiento que bueno, por suerte fue exitoso. Pero fue una negligencia, básicamente. Bien. Eso decíamos entonces la definición, la diferencia entre lo que son decisiones planificadas y no planificadas. Bien. ¿Cuál es el impacto que tienen las decisiones en una organización? Todas las decisiones que se tomen depende de la escala, como habíamos visto, estratégicas, tácticas y operativas, ¿sí? Algunas en mayor o menor medida, sí, van a tener impacto sobre los recursos humanos, ¿sí? Van a tener impacto sobre las políticas, objetivos, metas que tenga la organización, ¿sí? Sobre los riesgos, ¿sí? Que la organización asume, ¿sí? Y fuertemente va a tener impacto sobre los procesos y los resultados que se tengan, ¿sí? Para bien o para mal, ¿sí? O sea, uno a priori cuando toma una decisión no sabe si esa decisión es la correcta. Lamentablemente uno la sabe después, cuando analiza, ¿sí? Los resultados de esa decisión. Es así, no hay manera de saberlo, salvo que uno tome una decisión sobre algo conocido, que uno ya tiene experiencia y demás, ¿sí? Pero en general, lo que, lo que es inherente a la toma de decisiones es asumir un riesgo, ¿sí? Sobre el impacto que esto pueda tener. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí, se entiende. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando se toman decisiones, ¿sí? ¿Qué es lo que suele aparecer? Porque alguien decide por nosotros. ¿Qué suele aparecer? Conflictos. Suelen aparecer conflictos, ¿sí? Los conflictos no son otra cosa que eh, algo que se contrapone, ¿sí? A lo esperado, ¿sí? Uno espera que cuando se toma una decisión y basado en el poder o en el cargo que uno tiene, ¿sí? Esa decisión sea llevada a cabo, sea tomada en cuenta, sea acatada, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En el término más tajante. Y puede suceder que eso no ocurra, ¿sí? En la Argentina tenemos innumerables casos de este tipo de cosas a nivel político, ¿sí? En nuestra historia, que está basada en el no acatamiento de decisiones, ¿sí? Gubernamentales. Algunas más trágicas que otras, pero bueno, han sucedido. Y de nuevo, un conflicto es algo similar a un problema, ¿sí? Es algo que necesita ser resuelto, ¿sí? Pero aquí existe un problema más difícil de solucionar, justamente, que es que un conflicto normalmente se diferencia de un problema en el hecho en que en un conflicto siempre intervienen personas, ¿sí? Siempre interviene, digamos,
y en una organización los recursos humanos, ¿sí? Un problema puede llegar a ser un problema técnico, de una máquina, lo que fuere, pero siempre en un conflicto, ¿sí? Que es la diferencia que hay con un problema, es que hay involucradas personas, ¿sí? Con todo lo que eso significa, dentro del aspecto emocional, ¿sí? Dentro del aspecto jerárquico, dentro de todo, ¿sí? Y la resolución de conflictos, ¿sí? Es algo que se estudió desde siempre, ¿sí? Digamos, la sociedad ha ido evolucionando con el tiempo y la resolución de conflictos, digamos, ha pasado a tener una preponderancia mucho más alta, dado que, digamos, las personas tienen más tendencia a tratar de imponer sus ideas, ¿sí? O su forma de pensar cuando hay algo que realmente no les cuadra o entienden que es algo que es autoritario, que no cierra, ¿sí? Y eso hace que la resolución de conflictos hoy, digamos, sea casi, a veces hay carreras dedicadas a esto, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a tomar como un punto de lo que son los procesos organizacionales más importantes, ¿sí? Supongo que cualquiera de ustedes ha tenido algún tipo de conflicto resuelto o no resuelto en sus trabajos o en su vida, digamos, laboral. ¿Alguno tiene algún tipo o quiere compartir algún tipo de conflicto no resuelto que haya impactado fuertemente su labor? Bien. Yo les comento, como para que se den una idea. Uno de los puntos más importantes, ¿sí? En la resolución de conflicto, ¿sí? Es querer resolverlo, ¿sí? Tiene que haber una intención de querer resolverlo. La manera de querer resolverlo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Buscar una solución. Sí, ni hablar. Negociar, ¿sí? Negociar es la manera de resolver un conflicto, ¿sí? ¿Qué tipo de conflictos puede existir? ¿Sí? Así muy someramente. Nosotros podemos tener conflictos de información, ¿sí? Que es cuando se genera un conflicto basado en que una de las partes no tiene toda la información o tiene una información incorrecta, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? Este conflicto se resuelve simplemente informando, ¿sí? A veces no hace falta llegar a ningún tipo de negociación y demás, digamos, como informando, bueno, uno se basa. Pueden existir conflictos de intereses, ¿sí? Que se nombra mucho cuando hablan de políticos que tienen empresas, entonces existe conflicto de intereses porque pueden querer tender a que se tomen decisiones que puedan favorecer a esas empresas y demás. Pueden existir conflictos de relaciones, ¿sí? Que muchas veces están basadas en la mala comunicación o falsos conceptos que uno tiene de una determinada persona, o a veces, como le llamamos, cuestiones de piel, ¿no? Conflictos laborales, ¿sí? Que
son conflictos obviamente que son en el entorno laboral, pero normalmente los conflictos laborales generalmente son en Gremiales. sentido vertical. ¿Cómo? Gremiales, por lo general, en la parte laboral. Sí, pero sí, por eso. En general, los conflictos más complejos en el ámbito laboral suelen ser a nivel en dirección vertical, ¿sí? O sea, o hacia arriba o hacia abajo. Pueden haber conflictos de valores, ¿sí? Que acá es cuando alguien, digamos, se afectan las creencias, ¿sí? De una persona, ¿sí? Cuando a alguien en un trabajo sucede mucho esto, que a alguien se le obliga a hacer cosas que, digamos, uno considera que no están bien, ¿sí? Y entra en un conflicto interno entre lo que es hacer lo que yo creo que está bien y hacer lo que me piden, ¿sí? Y cuál es el impacto, perder un trabajo, lo que fuere, ¿sí? Eso es un conflicto que suele suceder a nivel profesional mucho, ¿sí? Y que es difícil solucionar, ¿no? A veces conflicto patronal también, ¿eh? Entre ¿Cómo? A veces el conflicto también entre la patronal, en el gerenciamiento, entre los gerentes, que no quieren escalar o poder o desplazar a uno para quedarse con el lugar del otro, y eso es una cadena, porque empieza por arriba y termina abajo de todo. Sí, sí. Sí, ni hablar, ni hablar. Ese tipo de comportamientos, digamos, no colaboran con la organización, ¿sí? Y suelen suceder, suelen suceder. Es muy difícil llevar a cabo lo que se siempre dice que en una organización no hay que anteponer lo personal a lo organizacional, porque siempre lo personal está en el medio, ¿sí? Que uno busca su beneficio, su bienestar y demás. Pero cuando eso se exacerba y no tiene, digamos, no existe nada, digamos, de tener en cuenta la organización, el entorno en el cual estoy y demás, bueno, pueden suceder estos problemas. Bien, esos son más o menos los tipos de conflictos que existen. Lo que decíamos es cómo resolverlo, ¿sí? La herramienta es la negociación, ¿sí? Y la negociación es, no sé, para mí es un arte, sinceramente, ¿no? Negociar es el arte para mí, de lograr que otro haga lo que uno desea, ¿sí? Y se lleva a cabo, ¿sí? Siempre, siempre, en una acción de lo que decimos tomar y recibir, dar y recibir, ¿sí? Y es muy importante la comunicación en una negociación, ¿sí? Y cuando una negociación llega a un buen puerto y se resuelve un conflicto, siempre el mérito es de las dos partes, siempre. Dos o tres partes las que estén involucradas, ¿sí? ¿A alguien, digamos, le ha sucedido que tener que entrar en una negociación en la cual, digamos, tuvo que ceder de más en lo laboral? A mí me pasó que cuando quedé embarazada de mi nena, yo quería reincorporarme, quería negociar eso y bueno, no, ellos no querían saber nada. Es más, yo no quería ni que me paguen lo que me correspondía, sino volver
una vez que tenga la nena y ellos no. Así que fue por fuerza mayor, digamos. No pudiste volver. No pude volver. Me pagaron todo, pero no pude volver. Fíjate que es complejo eso porque estabas tratando de negociar algo que, digamos, la ley en ese sentido es bastante extraña, ¿no? Porque no siente una posición radical sobre ninguna de las dos obligaciones. Y ellos estaban actuando bajo la ley y no había ningún problema. Pero, ¿cuál era el inconveniente acá, el conflicto, ¿sí? ¿Vos sabías esta situación antes de trabajar ahí? No. Entonces es un accionar, seguramente, de la empresa. Y el conflicto acá no es tanto ellos, sino que lo más grave es no tenerlo como norma. Cuando yo entro a trabajar, saber que las mujeres, una vez que tienen familia, no pueden seguir trabajando. Que uno puede discutirlo eso, ¿sí? Puede estar bien o puede estar mal, pero si es una norma y es sabida, listo, vos sabés la regla del juego con las que estás. El tema es cuando no te lo hacen saber y suceden estos conflictos. Bueno, ese es uno de los conflictos más complejos que existen hoy, ¿sí? No se ha logrado esa empatía por las mujeres que tienen familia, así como también debo decir que no se ha logrado la empatía para con los varones cuando tienen familia, ¿sí? Las licencias son muy cortas, ni hablar si llega a haber algún problema de salud en el medio y demás, Y es siempre es la complejo. mamá la que tiene que faltar al trabajo. Claro, claro. Pero bueno, yo creo que es un cambio de paradigma el que se debe hacer, que en cierto modo ya inició, pero bueno, es un Sí, proceso largo. algunas empresas lo dan como beneficio. Yo, por ejemplo, trabajo en una empresa que brinda servicios farmacéuticos y trabajamos con un laboratorio que es Novartis, y Novartis tiene licencia extendida para las mamás de 6 meses y para los papás de 3 meses. Claro, pero fíjate que lo tienen que mostrar como un beneficio, ¿sí? Sí, lo muestran como beneficio, sí. Algo que debería ser ley. En algún momento todo eso va a cambiar. Ya te digo, para mí es un cambio de paradigma que ya inició con un montón de cosas que han sucedido en este país. Bueno, en algún momento eso va a cambiar. Pero fíjate que es un conflicto que, digamos, muchos lo resuelven, ¿sí? Generando este beneficio, por ejemplo, ¿sí? No obstante, cuando surge un conflicto, digamos, las negociaciones sí, digamos, tratan de lograr que ese conflicto desaparezca. El tema es cómo, ¿no? Existen, digamos, cuatro formas básicas, ¿sí? 4 estrategias básicas para negociar. La más beneficiosa para los dos es la que se denomina ganar-ganar, ¿sí? En esa estrategia se busca que las dos partes, bueno, si tienen que ceder algo, cedan y demás, pero que los dos ganen, ¿sí? Que los dos salgan beneficiados de esto, ¿sí? Un ejemplo, sucede mucho comercialmente hablando cuando, qué sé yo, 2 o 3 empresas se ponen de acuerdo para ser proveedoras de una empresa más grande, ¿sí? Empresas de servicio, y comercialmente dicen, bueno, a las 3 o sea, no nos sirve de nada competir entre nosotros, ¿sí? Digamos, repartámonos el trabajo. Entonces,
comercialmente se presentan ante el cliente de manera que los trabajos puedan ser repartidos. ¿Sí? Eso muchas veces sucede. Pero esa es la estrategia más beneficiosa, ganar, ganar. En la cual los dos tienen que tener, digamos, el objetivo de ganar, pero también tienen que saber que tienen que tener el objetivo de que el otro también gane. ¿Sí? Entonces, que eso es lo más complejo de llevar a cabo. Esa es la más beneficiosa. Después está una estrategia más competitiva, que es ganar, perder. Uno gana, el otro pierde. ¿Sí? Esto sucede cuando el conflicto, ¿sí? A priori uno entiende que es irreconciliable. ¿Sí? No hay y de nuevo, el objetivo que uno tiene es ganar, no que el otro pierda, ¿sí? Sino ganar, como sea. ¿Se entiende? Sí, profe. Después puede haber una estrategia más flexible, ¿sí? En la cual uno acepta perder, ¿sí? Perder, ganar sería. Aquí ya, digamos, entran en juego situaciones más emocionales, las relaciones, ¿sí? Es decir, es como saber retirarse a tiempo, ¿sí? Para no deshacer una relación y demás, ¿sí? Normalmente es una estrategia que uno toma pensando a futuro. En el ámbito comercial o organizacional, ¿sí? Muchas empresas, a mí me toca trabajar en una empresa de servicios y nos sucede que a veces tenemos como estrategia en algunos casos muy específicos para entrar como clientes en determinadas compañías, bueno, tratar de en alguna primera venta ir al costo, ir con lo justo, digamos, si en algún momento hace falta perder y que esa pérdida sea subsidiada con otra venta a otro cliente y demás, bueno, si eso nos permite ganar terreno como cliente en una determinada compañía, bueno, eso se hace, ¿sí? Eso sucede. Pero lo estás pensando a futuro. Que, bueno, en algún momento esto lo vas a tener que poder revertir, ¿sí? Si vos sabés o tenés la información de que revertir eso es difícil en esa compañía, bueno, muchas veces no tomás esta determinación. Y luego tenemos la otra combinación que es perder, ¿sí? En este caso, ¿sí? Cuando se toma esta estrategia, lo que se trata es de perder menos que el otro, ¿sí? Cuando uno ya sabe que no puede ganar, no puede empatar, bueno, perder menos que el otro. Esa es la instancia, ¿sí? Cuando uno está en una instancia de negociación, ¿sí? Lo más difícil, ¿sí? Es entender el conflicto, muchas veces. Y lo más conveniente es ponerse, digamos, en el eje de los intereses que existen en el conflicto y no en las posturas, ¿sí? Porque los intereses son ya, digamos, lo que persigue cada una de las partes. Las posturas es algo que muchas veces no se puede modificar
Digamos, es algo que es irreconciliable y demás. Entonces, poner la mirada en los intereses, hacer foco en los intereses de las partes en los conflictos, a uno le puede dar más lucidez para encontrar un canal, ¿sí?, de solución que, si nos basamos en la postura, digamos, la postura lo que a mí me define es un lineamiento, y eso ya, digamos, no me deja libertad de acción, ¿se entiende? Sí, profe. Y, digamos, también hay que basar la estrategia o lo que uno quiera tomar para tratar de resolver el conflicto. La negociación se tiene que basar en criterios objetivos, ¿sí? No, justamente, como hablamos antes, no en posturas, no en pensamientos, sino en datos reales que nos permitan, ¿sí?, basarnos en cosas concretas como para poder negociar estas cuestiones, ¿sí? Que los resultados vayan a darse de una manera, digamos, lógica, y no encerrarse en un pensamiento o en un criterio, ¿sí?, que no tiene asidero, no tiene un fundamento fuerte, ¿sí? Que eso lo único que hace es, bueno, acotar las instancias de negociación, ¿sí?, sin ninguna idea, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que es necesario, ¿sí?, en toda negociación? Cosas que a ustedes se les ocurran. ¿Cómo, profe? ¿Qué cosas creen ustedes que son necesarias en una negociación para resolver un conflicto? Predisposición. Bien. Sería tener ganas de resolver el conflicto, básicamente, ¿sí? Seguro. ¿Qué otra cosa? Que ambas partes puedan conseguir los beneficios. Sí, esa es una estrategia. Estrategia ganar-ganar sería. Yo lo Claro, que digo es para ese lado, ¿no? que, sí, no, eso está bien, la estrategia. Yo me hablo ya en la negociación en sí misma. Sin hablar de la estrategia, ¿qué criterios uno tiene que tener en cuenta en toda negociación? ¿Sí? Independientemente de la estrategia eh, que vos tomes, ¿no? Por ejemplo, la confianza. La confianza es un determinante muy alto, muy grande, porque en algún momento de la negociación yo voy a tener que confiar en el otro, ¿sí?, en que él va a cumplir su parte, ¿sí? Tengo que ver que es viable la solución de ese conflicto, ¿sí? Y finalmente, cuando uno dice, bueno, vamos a hacer esto, ¿qué es lo que es necesario en ambas partes? La palabra. Sí, de otra manera el compromiso sería, ¿no? O sea, bueno, Claro, comprometerse a llevar a cabo esto que acabamos de negociar, lo que acabamos de llevar a cabo, para que este conflicto desaparezca, ¿sí? Bien. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, Sí. perfecto. Bien. Bueno, la clase que viene con lo que vamos a continuar es con la parte del liderazgo, ¿sí?
Yo ahora lo que quería es tomarme un ratito para aquellos que tengan alguna consulta con los exámenes, ¿sí? Lo podemos ver ahora. Así que aquellos que no tengan dudas, si quieren se pueden desconectar y les pido que se queden aquellos que tengan consultas, así las vemos ahora. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Nos vemos.